Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler les pronoms COD et COI, mais surtout leur placement. Hoy vamos a trabajar los complementos directos e indirectos, pero sobre todo dónde se coloca. Por lo tanto, será una breve revisión. On commence. Tout d'abord, comment est-ce qu'on reconnaît un complément d'objet direct? ¿Cómo reconocemos el complemento directo? Bon, les compléments d'objet direct ne va jamais avoir une préposition. El complemento directo en francés nunca, jamás de los jamases va a llevar preposición, ¿ok? Et il répond à la question qui ou qué. Y responde a la pregunta quién, qui, por lo tanto puede ser una persona, ou qué. Si le COD est précédé d'un article défini, d'un adjectif possessif ou d'un adjectif démonstratif, on va utiliser les pronoms COD. Cuando el complemento directo está precedido de un artículo definido, es decir, un le, un la, un les, de un determinante posesivo, un mon, un ma, un mes, un ton, un ta, un tes, ¿vale? Etcétera, o un determinante demostrativo, c'est-à-dire ce, cette, ce, ¿vale? Utilizaremos los pronombres complemento directo. Esta aclaración de aquí, aunque parezca muy absurdo, de cara al año que viene ya lo entenderéis. Pero es muy importante que os quedéis con eso. Que nunca va a llevar ni cantidad ni va a llevar ningún tipo de preposición. ¿De acuerdo? Bon. Pour les masculins singuliers, on va utiliser les ou l'apostrophe si les mots suivants commencent par une voyelle. Para el masculino singular utilizaremos le o el apóstrofo si la siguiente palabra empieza por vocal. Pour les féminins singuliers, on va utiliser la o el apóstrofo. Para el femenino singular utilizaremos la o el apóstrofo, este último si la siguiente palabra empieza por vocal. Et pour les pluriels, on va utiliser les. N'importe si le COD masculin ou féminin. On va seulement utiliser les. Para el plural solamente utilizaremos les. Me da igual si es masculino, me da igual si es femenino, porque mientras sea plural, será les. Bon, on va voir un exemple. Tu prends les pains et les COD. C'est masculin singulier, donc on va utiliser les. Tu les prends, ¿vale? Les pains masculino singular se colocaría delante del verbo tu les prends. Pour les compléments d'objets indirects. Les compléments d'objets indirects va toujours utiliser une préposition. Siempre va a utilizar una preposición. Va a utilizar la preposición a o pour, principalmente a, pero siempre va a llevar preposición. Elle répond à la question à qui ou pour qui. Y va a responder a la pregunta a quién o para quién, a qui o pour qui. Pero como dije en su momento y sigo diciendo, ahora mismo nos vamos a centrar en los complementos indirectos que usa la preposición a. Quels sont les pronoms COI? Bon, pour les singuliers, on va utiliser lui. Et pour les pluriels, on va utiliser leur. Singular, lui. Plural, leur. Me da igual que sea masculino o femenino. Singular, lui. Plural, leur. Por ejemplo, Pierre écrit à sa copine. Como vemos, a sa copine es el complemento indirecto porque empieza por la preposición a y es una persona. Como es singular, lo vamos a reemplazar por lui. Por lo tanto, Pierre lui écrit. Pierre téléphone au pompier. Au pompier sería el complemento indirecto. ¿Por qué? Porque o y o correspond à la contraction
de la préposition à avec les articles le et les. O va a ser a más le. O en plural va a ser a más les. Por lo tanto, siempre corresponde con la preposición a. En este caso, Pierre téléphone au pompier, complemento indirecto au pompier. Pierre leur téléphone porque es plural. Voilà. Hasta aquí la revisión. C'est clair, n'est-ce pas? Esto lo teníamos claro. Ok. Où place-t-on les pronoms? ¿Dónde colocamos los pronombres? Bueno. Forma simple de verbo. Si tenemos una forma simple de un verbo, como el caso del presente, on va toujours les placer devant les verbes. Siempre lo vamos a colocar delante del verbo. Ils écoutent la radio. La radio, c'est le COD, c'est féminin singulier. Écoute, c'est le verbe, forme simple. Ou, et oui, il l'écoute depuis une heure. Como veis, se coloca delante del verbo. No, il ne l'écoute pas. Igual, delante del verbo. Pegadito, pegadito, el verbo por la izquierda. ¿De acuerdo? Cependant, avec l'impératif, il sera un peu différent. Recordemos que el imperativo fue el último tiempo verbal que estuvimos trabajando. Que el imperativo generalmente se conjugaba para tú, nous y vous. Y coincidía con esas personas en presente. Lo único es que no iba a llevar nunca el sujeto. Por ejemplo, el presente será tu finis, el imperativo fini. El presente nous finissons, el imperativo finissons. El presente vous finissez, el imperativo finissez. ¿Vale? Solamente teníamos que tener cuidado con los verbos del primer grupo, es decir, los verbos que terminan en ER. ¿Por qué? Porque para tú iban a perder la S. Entonces, en presente es tu parles, avec un S à la fin, con S al final, mais pour l'impératif, ce serait parle, sans S. Nous parlons au présent, parlons, l'impératif. Vous parlez au présent, parlez, l'impératif. El imperativo en general es muy fácil. Bon, mais qu'est-ce qui s'arrive avec l'impératif? ¿Qué pasa con el imperativo? Pues fijaos, vamos a trabajar la posición de los complementos directos e indirectos en función de si estamos utilizando ese verbo imperativo en forma afirmativa o forma négative. Pour les phrases affirmatives, on va placer les pronoms après les verbes, c'est-à-dire à droite, avec un trait. Para las oraciones afirmativas, en imperativo, colocaremos el complemento directo o el complemento indirecto sustituido a la derecha del verbo con un guión. Por ejemplo, écoutez la professeure. La professeure est le complément d'objet direct. C'est féminin singulier. Écouter, c'est le verbe à l'impératif. Écouter, c'est el verbo en imperativo. ¿Cómo queda entonces cuando reemplacemos ese complemento directo? Écouter la, ¿vale? Ponemos el verbo porque está en la forma afirmativa, un guión después del verbo y a continuación el pronombre, ¿vale? Con téléphoner, téléphone à tes amis, pues sería téléphone leur, ¿vale? Igual, verbo, guión y el complemento indirecto en ese caso. Mais pour les phrases négatives, on placera les pronoms COD ou COI avant les verbes, comme d'habitude. En cambio, para las oraciones negativas en imperativo, vamos a colocar los pronombres como siempre, delante del verbo, ¿de acuerdo? Como siempre lo hemos hecho.
La única excepción va a ser las oraciones afirmativas en imperativo. Con las oraciones negativas, fijaos, n'écoutez pas les chansons. Les chansons, c'est les COD, c'est pluriel féminin, donc ne les écoutez pas. ¿Vale? Lo colocamos delante de este verbo, en imperativo. Espero que se haya entendido, porque esto lo tenemos que practicar ahora. Si on a une forme composée, si tenemos una forma compuesta de un verbo, bon, on va voir. Avec un temps composé, par exemple, avec un passé composé, porque aquí ya conocemos el passé composé y lo controlamos, ¿dónde lo vamos a colocar? Bon, on va les placer devant les verbes auxiliaires. ¿Cuáles eran los verbos auxiliares del passé composé? Ahora mismo sabíamos que era el verbo avoir y a partir de ahora veremos que también es el verbo être. Por lo tanto, si va delante del auxiliar, es decir, a la izquierda del auxiliar, irá delante de todo el verbo. Cuando tengamos un verbo en passé composé, irá delante del verbo. Par exemple, ils ont écouté les programmes. Les programmes, c'est les COD, c'est masculin singulier, ont écouté. Ont écouté, c'est le verbe au passé composé, es el verbo en passé composé, donc où est-ce qu'on va les placer? Oui, ils l'ont écouté, no, ils ne l'ont pas écouté. ¿Veis? Siempre delante del el auxiliar, es decir, delante de todo el verbo. Par contre, si on a deux verbes, si tenemos dos verbos, et un de ce verbe est un infinitif, si uno de esos verbos es un infinitivo, on va placer les pronoms devant les verbes à l'infinitif, c'est-à-dire entre les verbes. Si tenemos una forma compuesta, es decir, dos verbos, donde uno de ellos esté en infinitivo, ¿dónde lo vamos a colocar? Delante del infinitivo, o lo que es lo mismo, entre los verbos. Par exemple, tu vas écouter la radio? Oui, je vais l'écouter. ¿Veis? Va a écouter el verbo. Tenemos dos formas, dos verbos, forma compuesta, y este segundo, écouter, está en infinitivo, por lo tanto, la radio, que es el complemento, directo, al sustituirlo, irá delante del infinitivo. Oui, je vais l'écouter, o non, je ne vais pas l'écouter. ¿D'accord? Este ya lo sabíamos. Lo nuevo aquí es cómo trabajamos el imperativo y cómo lo colocamos con el passé composé. Et maintenant, on va travailler.